Cosas que solo experimentan las personas espiritualmente despiertas. Carl Jung Part 1. Introducción y el verdadero despertar. Hay momentos en la vida en los que algo cambia silenciosamente dentro de ti. No ocurre con fuegos artificiales. No hay una música épica sonando de fondo. Simplemente, un día despiertas y te das cuenta de que el mundo ya no se siente igual. Las mismas calles. Las mismas conversaciones. Las mismas rutinas. Pero algo dentro de ti sabe que ya no eres la misma persona que eras antes. Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos del siglo XX, hablaba de este proceso como la individuación. No es simplemente crecimiento personal. No es leer libros de espiritualidad. No es repetir frases positivas frente al espejo. Es algo mucho más profundo. Es el momento en que el alma comienza a reclamar su lugar en tu vida. Y cuando eso ocurre, empiezas a experimentar cosas que la mayoría de las personas nunca llegan a comprender. No porque sean mejores. No porque sean especiales. Sino porque la mayoría de las personas vive dormida dentro de los patrones del mundo. Trabajar. Consumir. Buscar aprobación. Perseguir metas que nunca cuestionaron. Pero cuando despiertas espiritualmente, empiezas a notar cosas que antes eran invisibles. Sientes cosas que antes no podías nombrar. Y atraviesas experiencias que, si intentaras explicarlas a alguien que no ha pasado por lo mismo, probablemente pensaría que estás exagerando. O que te estás volviendo extraño. En este video vamos a explorar las experiencias profundas que solo viven las personas espiritualmente despiertas, desde la perspectiva de la psicología de Carl Jung. No desde clichés espirituales. No desde frases motivacionales vacías. Sino desde el lugar donde la psicología, el misterio y el alma humana se encuentran. Y tal vez, mientras escuchas esto, reconocerás algo. Tal vez descubrirás que algunas de estas experiencias ya están ocurriendo en tu vida. Si es así, no estás solo. Porque lo que estás viviendo no es una crisis. Es una transformación. El despertar no es lo que la gente imagina. Muchas personas creen que el despertar espiritual es una experiencia hermosa, luminosa y llena de paz constante. Pero Jung sabía algo que la mayoría de los discursos espirituales ignoran. El despertar comienza con una ruptura. Antes de despertar, tu identidad estaba construida sobre lo que Jung llamaba la persona. La máscara social. La identidad que mostramos al mundo. El personaje que aprendimos a interpretar para encajar. El hijo responsable. El profesional exitoso. El amigo divertido. La persona fuerte. Pero llega un momento en que esa máscara comienza a sentirse falsa. No porque sea completamente mentira, sino porque ya no contiene todo lo que eres. Y cuando esa grieta aparece, comienza el verdadero viaje. Jung lo describía como el encuentro con el inconsciente. Es el momento en que empiezas a descubrir partes de ti mismo que estuvieron escondidas durante años. Deseos, heridas, sombras, potencial creativo, intuiciones profundas. Y lo más curioso es que este proceso no siempre se siente espiritual. A veces se siente como confusión, como pérdida, como si tu antigua vida estuviera desmoronándose. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es que tu alma está reorganizando tu mundo interior. Experiencia 1. Empiezas a sentir que no encajas en el mundo. Una de las primeras experiencias que viven las personas espiritualmente despiertas es una sensación muy extraña. No es depresión. No es soledad exactamente. Es más bien una sensación silenciosa de que algo en el mundo ya no tiene sentido para ti. Las conversaciones superficiales empiezan a cansarte. Las discusiones sobre estatus, dinero o apariencia te parecen vacías. Las rutinas sociales comienzan a sentirse mecánicas. Y poco a poco empiezas a notar algo inquietante. Muchas personas parecen vivir en piloto automático. Repiten opiniones sin cuestionarlas. Persiguen objetivos que nunca se preguntaron si realmente desean. Se comparan constantemente con otros. Buscan validación en lugares que nunca podrán llenar el vacío interior. Y tú, comienzas a sentir que ya no puedes participar en ese juego de la misma manera. Jung observó que cuando el proceso de individuación comienza, la persona muchas veces atraviesa una fase de alienación social. No porque se vuelva arrogante, sino porque empieza a ver la realidad desde un lugar más profundo. Y esa nueva perspectiva crea una distancia inevitable. De repente te das cuenta de algo. Muchas de las cosas que antes te importaban, ya no te importan. Y eso puede ser desconcertante, porque significa que una parte de tu antigua identidad está muriendo. Pero esta experiencia, aunque incómoda, es una señal poderosa.
Significa que tu conciencia está empezando a liberarse de las expectativas colectivas. Estás comenzando a escuchar algo más profundo, tu propia verdad interior. Experiencia 2. Tu intuición se vuelve mucho más fuerte. Otra experiencia que muchas personas espiritualmente despiertas comienzan a notar es un cambio muy claro en su intuición. Antes, las decisiones se tomaban principalmente desde la lógica, pros y contras, opiniones externas, expectativas sociales. Pero ahora, empiezas a sentir algo distinto, una especie de conocimiento silencioso que surge desde dentro. No es una voz literal, no es magia, es más bien una sensación profunda de claridad. A veces sabes que algo no es correcto para ti, aunque no puedas explicarlo. A veces sabes que debes tomar un camino diferente, incluso si todos los demás creen que es una mala idea. Jung hablaba de esto como la comunicación entre la conciencia y el inconsciente. El inconsciente no habla con palabras, habla con símbolos, con sensaciones, con impulsos creativos, con sueños. Y cuando comienzas a despertar espiritualmente, esa comunicación se vuelve mucho más fuerte. Empiezas a confiar en señales internas que antes ignorabas. Y poco a poco te das cuenta de algo sorprendente. Muchas veces, tu intuición tenía razón desde el principio. Experiencia 3. Comienzas a ver tus propias sombras. Aquí es donde el despertar se vuelve realmente profundo. Porque despertar espiritualmente no significa sentirte superior. Significa verte con honestidad. Jung decía algo que muchos movimientos espirituales prefieren evitar. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra es el conjunto de partes de nosotros mismos que fueron reprimidas. Emociones que nos enseñaron a esconder. Impulsos que nos dijeron que eran inaceptables. Aspectos de nuestra personalidad que no encajaban con la imagen que queríamos mostrar. Cuando comienza el despertar espiritual, estas partes empiezan a emerger. Puedes notar celos que no sabías que existían, ira antigua que nunca procesaste, inseguridades profundas, deseos contradictorios. Y esto puede ser incómodo, porque durante años construimos una identidad basada en ser una buena persona. Pero el proceso de individuación exige algo diferente. Exige honestidad. Y cuando empiezas a reconocer tu sombra, algo extraordinario ocurre. Dejas de proyectarla en los demás. Dejas de culpar al mundo por todo. Empiezas a integrar esas partes de ti. Y esa integración es lo que realmente produce crecimiento. Una paradoja del despertar. Aquí hay algo curioso que Jung observó. Cuanto más despierta espiritualmente una persona, menos necesidad siente de parecer espiritual. No necesita demostrarlo. No necesita convencer a nadie. No necesita sentirse superior. Porque el verdadero despertar no es un título. Es un proceso continuo. Un viaje hacia el centro de uno mismo. Parte 2. Las experiencias que comienzan a cambiar tu realidad. Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, el mundo exterior no cambia inmediatamente. Las mismas personas siguen ahí. Las mismas calles. El mismo trabajo. Las mismas responsabilidades. Pero lo que cambia profundamente es la forma en que percibes todo. Carl Jung creía que la conciencia humana funciona como una especie de lente. Y cuando esa lente se expande, la realidad comienza a revelar capas que antes eran invisibles. Es como si hubieras vivido toda tu vida escuchando una canción en baja calidad, y de repente la escuchas con claridad absoluta. Los detalles aparecen. Las emociones se intensifican. Los símbolos emergen. Y la vida empieza a sentirse diferente. A veces más profunda. A veces más extraña. Pero definitivamente más real. Y en este punto comienzan a aparecer algunas experiencias que muchas personas espiritualmente despiertas reconocen inmediatamente. Experiencias que pueden ser confusas al principio, pero que, vistas desde la perspectiva de Jung, son señales claras de transformación interior. Experiencia 4. Empiezas a necesitar más soledad. Una de las cosas que sorprende a muchas personas durante el despertar espiritual es el cambio en su relación con la soledad. Antes, estar solo podía sentirse incómodo, silencioso, aburrido, incluso triste. Pero cuando la conciencia comienza a expandirse, algo cambia profundamente. La soledad deja de sentirse como un vacío, y comienza a sentirse como un espacio. Un espacio donde puedes escuchar tu mente con claridad. Un espacio donde las emociones se revelan sin distracciones. Un espacio donde tu alma puede respirar. Jung entendía que el proceso de individuación requiere algo que muchas culturas modernas evitan.
Tiempo a solas con uno mismo. Porque mientras estamos constantemente rodeados de ruido, opiniones y estímulos, es casi imposible escuchar la voz más profunda del inconsciente. Y cuando las personas comienzan a despertar, muchas veces sienten un impulso natural de retirarse un poco del mundo. No porque odien a las personas, no porque se vuelvan antisociales, sino porque algo dentro de ellas está reorganizándose. Imagina que tu mente es como una biblioteca enorme. Durante años, los libros han estado desordenados, apilados sin sentido, cubiertos de polvo. El despertar espiritual es como abrir las ventanas, dejar entrar la luz y comenzar a reorganizar todo. Pero ese proceso necesita silencio, necesita espacio. Y por eso muchas personas espiritualmente despiertas descubren que disfrutan profundamente momentos simples. Caminar solos, reflexionar, escribir, meditar, observar la naturaleza. Porque en esos momentos, algo dentro de ella se alinea. Experiencia 5. Comienzas a notar sincronicidades. Esta es una de las experiencias más misteriosas del despertar espiritual. Y curiosamente, fue estudiada profundamente por Carl Jung. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad. Una sincronicidad ocurre cuando dos eventos aparentemente sin relación se conectan de una manera que tiene un significado profundo para la persona que lo experimenta. Por ejemplo, piensas intensamente en alguien que no has visto en años, y de repente recibes un mensaje suyo. Estás reflexionando sobre una decisión importante, y escuchas una frase en un libro o en una conversación que responde exactamente a tu duda. Empiezas a ver el mismo símbolo, número o idea repetidamente en momentos clave de tu vida. Para muchas personas, estos eventos parecen coincidencias. Pero para alguien que está despertando espiritualmente, comienzan a sentirse como algo más. Como si la realidad estuviera dialogando contigo. Jung no creía que las sincronicidades fueran magia. Las describía como momentos en los que el mundo interior y el mundo exterior se alinean de forma significativa. Es como si el inconsciente colectivo, ese vasto océano de símbolos y significados compartidos por la humanidad, se filtrara en la vida cotidiana. Y cuando una persona se vuelve más consciente de su mundo interior, comienza a notar estas conexiones con mucha más frecuencia. No porque estén ocurriendo más, sino porque ahora tiene la sensibilidad para verlas. Experiencia 6. Comienzas a cuestionar todo. Otra señal clara del despertar espiritual es algo que puede resultar incómodo tanto para ti como para las personas que te rodean. Empiezas a cuestionar cosas que antes aceptabas automáticamente. Creencias familiares, normas sociales, ideas sobre el éxito, definiciones de felicidad, expectativas culturales. Durante mucho tiempo vivimos dentro de estructuras mentales que heredamos sin cuestionarlas. Nuestros padres nos enseñan ciertas cosas. La sociedad nos enseña otras. La cultura define lo que se considera éxito, belleza, inteligencia o valor. Y sin darnos cuenta, construimos nuestra vida sobre esas ideas. Pero cuando comienza el proceso de individuación, algo dentro de nosotros empieza a preguntar: ¿esto realmente es mío? ¿O simplemente lo adopté sin pensar? Este cuestionamiento puede sentirse desorientador, porque significa que algunas certezas antiguas comienzan a desmoronarse. Pero Jung veía esto como una fase necesaria del desarrollo psicológico, porque solo cuando cuestionamos nuestras creencias heredadas, podemos descubrir cuáles son realmente nuestras. Y en ese proceso, muchas personas descubren algo sorprendente. La vida que creían querer, tal vez nunca fue realmente suya. Experiencia 7. Las relaciones comienzan a cambiar. Uno de los efectos más visibles del despertar espiritual ocurre en el área de las relaciones. Porque cuando tú cambias profundamente, la dinámica con las personas que te rodean también cambia. Algunas relaciones comienzan a sentirse más profundas, más auténticas, más conscientes, pero otras empiezan a sentirse extrañas. No porque las otras personas sean malas, sino porque ya no vibran en la misma frecuencia emocional o psicológica. Las conversaciones que antes te entretenían ahora pueden parecer superficiales. Las dinámicas basadas en drama o manipulación se vuelven difíciles de tolerar. La necesidad constante de aprobación comienza a perder sentido. Y esto puede provocar algo doloroso. Algunas personas se alejan, o tú mismo sientes la necesidad de tomar distancia. Jung observó que el proceso de individuación muchas veces implica una reorganización del círculo social. No es un castigo, no es una tragedia. Es simplemente una consecuencia natural del crecimiento. Porque cuando una persona comienza a vivir desde un lugar más auténtico,
ya no puedes sostener relaciones que dependen de máscaras. Pero aquí ocurre algo interesante. Las relaciones que permanecen suelen volverse mucho más profundas. Porque ahora están basadas en autenticidad, no en roles. Experiencia 8. Tu sensibilidad emocional aumenta. Otra experiencia común del despertar espiritual es un aumento notable en la sensibilidad emocional. Puedes sentir emociones con mucha más intensidad. La belleza de la naturaleza, la tristeza de ciertas historias, la energía emocional de las personas. A veces incluso puedes percibir tensiones en una habitación sin que nadie diga una palabra. Esto puede sentirse abrumador al principio, porque durante años aprendimos a reprimir muchas emociones. Pero cuando el despertar comienza, esa represión empieza a aflojarse. Las emociones vuelven a circular. Y aunque esto puede ser incómodo, también tiene un lado poderoso. Porque la sensibilidad emocional es una puerta hacia la empatía. Y la empatía es una de las cualidades más profundas de la conciencia despierta. El despertar no es una meta. Una de las ideas más importantes que Jung quería transmitir es que el despertar espiritual no es una meta final. No es un estado permanente de iluminación. Es un proceso, un camino, un movimiento continuo hacia una mayor integración del ser. Habrá momentos de claridad, pero también momentos de confusión, momentos de paz, pero también momentos de oscuridad. Y esa oscuridad no es un error. Es parte del viaje. Porque como Jung decía, el árbol que quiere tocar el cielo debe tener raíces que lleguen hasta el infierno. Parte 3. La transformación interior profunda. Si has llegado hasta aquí en tu propio proceso de despertar, probablemente ya te habrás dado cuenta de algo importante. El despertar espiritual no es solo descubrir nuevas ideas. No es simplemente leer libros profundos. No es adoptar una identidad espiritual. Es algo mucho más radical. Es un proceso en el que tu antigua identidad comienza a transformarse. Carl Jung describía este proceso como el camino hacia el self, el centro profundo del ser. Pero antes de llegar a ese centro, casi todas las personas atraviesan una fase difícil. Una fase que muchas tradiciones espirituales conocen muy bien. Los místicos la llamaban la noche oscura del alma. Experiencia 9. Atraviesas una crisis existencial. Uno de los momentos más desconcertantes del despertar espiritual es cuando la vida que antes parecía estable comienza a sentirse vacía. Las metas que antes te motivaban pierden fuerza. Los logros externos ya no producen la misma satisfacción. Incluso cosas que antes te daban identidad, tu trabajo, tus roles sociales, tus objetivos, comienzan a sentirse incompletos. Esto puede provocar una sensación profunda de crisis. Muchas personas creen que algo está mal con ellas. Pero desde la perspectiva de Jung, esto es una fase completamente natural. Porque durante años construimos nuestra identidad alrededor de estructuras externas. La aprobación, el éxito, la pertenencia. Pero cuando la conciencia comienza a despertar, esas estructuras dejan de ser suficientes. Y la mente empieza a preguntar algo que antes evitaba. ¿Quién soy realmente? No la versión que el mundo espera. No el personaje que aprendí a interpretar, sino el ser que existe debajo de todas esas capas. Esta pregunta puede ser profundamente inquietante, porque significa que algunas partes de tu vida necesitan transformarse, pero también es el inicio de algo extraordinario, el comienzo de una vida más auténtica. Experiencia 10. Empiezas a sentir una llamada interior. A medida que el despertar avanza, muchas personas comienzan a experimentar algo difícil de explicar. Una especie de llamada interna. No siempre es una voz clara. A veces es más bien una sensación persistente, como si hubiera algo que necesitas hacer con tu vida, algo que aún no puedes definir completamente. Jung creía que cada ser humano tiene dentro de sí un potencial único, un patrón interior que busca expresarse. El proceso de individuación consiste precisamente en descubrir y desarrollar ese potencial. Pero aquí hay algo interesante. Este llamado no siempre apunta a algo espectacular. No significa necesariamente volverte famoso o cambiar el mundo de manera dramática. A veces el llamado interior es simplemente vivir con autenticidad, expresar tu creatividad, ayudar a otros desde tu experiencia, decir la verdad, vivir con conciencia. Pero cuando este llamado aparece, ignorarlo se vuelve cada vez más difícil, porque algo dentro de ti sabe que tu vida tiene una dirección más profunda. Experiencia 11. Los sueños se vuelven más significativos. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar los sueños. Para él,
Los sueños eran una de las formas más directas en que el inconsciente se comunica con la mente consciente. Y muchas personas espiritualmente despiertas comienzan a notar algo interesante. Sus sueños se vuelven más intensos, más simbólicos, más memorables. A veces aparecen figuras misteriosas, paisajes extraños, historias cargadas de significado emocional, o símbolos que parecen repetirse con el tiempo. Desde la perspectiva de Jung, esto ocurre porque el inconsciente está intentando equilibrar la conciencia. Mientras estamos despiertos, nuestra mente consciente se enfoca en ciertas cosas, pero el inconsciente contiene aspectos mucho más amplios de nuestra psique. Y cuando el proceso de despertar comienza, la comunicación entre estas dos dimensiones se vuelve más activa. Los sueños se convierten en mensajes simbólicos, no siempre fáciles de interpretar, pero profundamente reveladores. Experiencia 12. Comienzas a reconocer arquetipos en la vida. Una de las ideas más fascinantes de Jung es el concepto de arquetipos. Los arquetipos son patrones universales que existen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Son símbolos fundamentales que aparecen en mitos, religiones, historias y sueños de todas las culturas. El héroe, el sabio, la sombra, la madre, el niño interior, el mentor, el rebelde. Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, empieza a notar estos patrones en todas partes. En las historias, en las películas, en la literatura, en la política. Pero lo más interesante es que también comienzan a reconocer estos arquetipos dentro de sí mismos. Por ejemplo, el héroe que enfrenta desafíos internos, el sabio interior que ofrece intuición, la sombra que contiene emociones reprimidas, el niño interior que busca sanación. Este reconocimiento cambia completamente la forma en que interpretas tu vida, porque empiezas a verla como una historia simbólica, un viaje de transformación. Experiencia 13. Sientes que tu antigua identidad está muriendo. Uno de los momentos más intensos del despertar espiritual ocurre cuando te das cuenta de algo profundo. La persona que eras antes ya no existe de la misma manera. Tus valores han cambiado. Tus prioridades han cambiado. Tu forma de ver el mundo ha cambiado. Y aunque esto puede ser emocionante, también puede sentirse como una pérdida. Porque parte de tu antigua identidad debe desaparecer para que una nueva versión de ti pueda emerger. Jung comparaba este proceso con la alquimia. Los antiguos alquimistas hablaban de transformar metales ordinarios en oro. Pero Jung creía que esta metáfora representaba algo psicológico, la transformación de la conciencia humana. En ese proceso, primero viene una fase de disolución. Las estructuras antiguas se rompen, las certezas desaparecen, pero esa disolución es necesaria para que ocurra una nueva integración. Es el momento en que el ser comienza a reorganizarse desde un nivel más profundo. Experiencia 14. Comienzas a sentir conexión con algo más grande. A medida que el despertar espiritual se profundiza, muchas personas comienzan a experimentar una sensación difícil de describir con palabras. Una sensación de conexión. No necesariamente con una religión específica, no necesariamente con una doctrina, sino con algo más amplio, algo que parece sostener la vida misma. Puede sentirse en momentos de silencio, en la naturaleza, en experiencias de profunda presencia, en instantes de claridad emocional. Jung hablaba de esto como el encuentro con el self. El self no es simplemente el ego, es el centro total de la psique, la integración entre consciente e inconsciente. Cuando una persona comienza a acercarse a ese centro, aparece una sensación de alineación, como si partes dispersas de la personalidad comenzaran a reunirse. El verdadero despertar es integración. Una de las ideas más importantes de Jung es que el despertar espiritual no consiste en escapar del mundo, no consiste en volverse perfecto, no consiste en eliminar todos los defectos, consiste en integrar la luz y la sombra, integrar la mente racional y la intuición. Integrar el ego con el self. Cuando esta integración comienza, la vida se vuelve más auténtica. No más fácil necesariamente, pero más real. Parte 4. Cuando la conciencia comienza a madurar. Si el despertar espiritual fuera una historia, este sería el momento en el que el protagonista regresa del caos interior con una nueva comprensión de sí mismo. Después de atravesar la confusión, después de cuestionar antiguas creencias, después de enfrentar la sombra, algo comienza a reorganizarse dentro de la psique. Carl Jung observó que cuando una persona avanza en el proceso de individuación, su relación con el mundo cambia profundamente.
no porque el mundo se vuelva diferente, sino porque la persona ha cambiado en su interior. Y en esta etapa comienzan a aparecer algunas de las experiencias más sorprendentes del despertar espiritual. Experiencias que transforman la forma en que una persona vive, ama, trabaja y entiende su existencia. Experiencia 15. Dejas de buscar aprobación constantemente. Una de las transformaciones más liberadoras del despertar espiritual ocurre cuando la necesidad constante de aprobación comienza a desaparecer. Durante gran parte de la vida, muchas personas toman decisiones basándose en una pregunta silenciosa. ¿Qué pensarán los demás? Elegimos carreras para impresionar. Adoptamos opiniones para encajar. Ocultamos partes de nuestra personalidad para evitar el rechazo. Pero cuando el proceso de individuación se profundiza, algo dentro de nosotros comienza a rebelarse contra esa dependencia. No de una manera agresiva, no con arrogancia, sino con una claridad tranquila. Empiezas a darte cuenta de que vivir para la aprobación externa es una forma muy sutil de prisión. Porque siempre habrá alguien que critique. Siempre habrá alguien que no entienda. Siempre habrá alguien que proyecte sus propias inseguridades. Y cuando comprendes esto profundamente, algo se libera dentro de ti. Comienzas a vivir desde un lugar más auténtico. Tus decisiones se basan más en tu verdad interior que en la opinión colectiva. Y esa libertad es una de las señales más claras de una conciencia que está madurando. Experiencia 16. Desarrollas una relación más profunda con el silencio. Otra experiencia que muchas personas espiritualmente despiertas descubren es el valor del silencio. No solo el silencio externo, sino el silencio interior. En una cultura que constantemente empuja a la mente a producir más pensamientos, más estímulos, más ruido, el silencio puede parecer extraño al principio. Pero cuando la conciencia comienza a expandirse, el silencio deja de sentirse vacío. Se convierte en un espacio lleno de presencia. Un espacio donde la mente se calma, donde las emociones se asientan, donde aparece una claridad que no puede ser forzada. Jung comprendía que la mente humana tiene una tendencia natural a llenarse de distracciones para evitar el contacto con el inconsciente. Pero cuando una persona aprende a estar en silencio sin miedo, algo profundo comienza a revelarse. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo. Experiencia 17. El sufrimiento comienza a transformarse en sabiduría. Esta es una de las transformaciones más profundas del despertar espiritual. Antes de despertar, el sufrimiento suele sentirse como algo injusto, algo que simplemente queremos evitar. Pero cuando una persona atraviesa el proceso de individuación, su relación con el dolor comienza a cambiar. No porque el dolor desaparezca, sino porque comienza a verse desde otra perspectiva. Jung decía que muchas veces nuestras heridas contienen información importante sobre nosotros mismos. Las experiencias difíciles pueden revelar partes de la psique que estaban dormidas. Pueden mostrar patrones inconscientes. Pueden obligarnos a crecer de maneras que nunca habríamos elegido voluntariamente. Con el tiempo, muchas personas espiritualmente despiertas comienzan a reconocer algo sorprendente. Algunos de los momentos más difíciles de su vida fueron también los momentos que produjeron las transformaciones más profundas. El sufrimiento se convierte en maestro, no porque lo busquemos, sino porque aprendemos a escuchar lo que intenta enseñarnos. Experiencia 18. Comienzas a ver la vida como un proceso simbólico. Otra señal fascinante del despertar espiritual es que la vida comienza a sentirse menos literal y más simbólica. Las experiencias ya no se perciben únicamente como eventos aislados. Empiezan a verse como partes de una historia más grande. Un proceso de transformación. Jung estaba profundamente interesado en los mitos porque entendía que los mitos son mapas simbólicos del desarrollo humano. El héroe que abandona su hogar. El descenso al inframundo. La confrontación con la sombra. El regreso transformado. Estas historias aparecen en culturas de todo el mundo porque representan procesos psicológicos universales. Y cuando una persona despierta espiritualmente, comienza a reconocer estos patrones en su propia vida. Las crisis dejan de verse solo como problemas. Se convierten en capítulos del viaje interior. Experiencia 19. Despierta un deseo profundo de verdad. En esta etapa del despertar, muchas personas desarrollan una relación muy intensa con la verdad. No con la verdad superficial, no con opiniones populares, sino con una verdad más profunda. Comienzan a sentir incomodidad cuando las conversaciones se vuelven artificiales, cuando las personas evitan la honestidad, cuando las dinámicas sociales se basan en máscaras. Esto no significa que la persona se vuelva conflictiva,
pero sí significa que la autenticidad se vuelve extremadamente importante. Jung creía que la individuación implica un compromiso radical con la verdad interior. Y cuando alguien comienza a vivir desde esa verdad, su presencia misma puede ser transformadora para otros. Porque en un mundo lleno de apariencias, la autenticidad tiene una fuerza enorme. Experiencia 20. Empiezas a sentir paz con quien eres. Después de atravesar muchas capas del proceso de despertar, algo empieza a emerger lentamente. No es euforia. No es perfección. Es algo más sencillo y profundo. Una sensación de paz con uno mismo. Aceptas tus fortalezas. Pero también aceptas tus imperfecciones. Reconoces tu luz. Pero también integras tu sombra. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. Ya no necesitas esconder partes de tu personalidad. Simplemente existes con más honestidad. Jung veía esta etapa como una señal de que la psique se está acercando al equilibrio. El ego deja de intentar controlar todo. Y comienza a colaborar con algo más grande dentro de la personalidad. El despertar no termina aquí. Pero hay algo importante que Jung siempre recordaba a sus estudiantes. El despertar espiritual no tiene un final definitivo. No es un punto al que llegas y luego todo se detiene. Es un proceso continuo. Un movimiento constante hacia una mayor integración del ser. Habrá momentos de claridad. Y momentos de duda. Habrá nuevas sombras que descubrir. Y nuevas capacidades que desarrollar. Pero una vez que el proceso comienza, rara vez se detiene. Porque la conciencia humana siempre busca expandirse. Siempre busca comprenderse más profundamente. Siempre busca acercarse al centro del ser. Parte 5. El verdadero significado del despertar. Si has escuchado hasta este punto, probablemente ya has notado algo. El despertar espiritual no es un evento repentino. No es una iluminación instantánea. No es un momento mágico en el que todo se vuelve perfecto. Es un proceso. Un proceso lento, profundo, a veces confuso, pero increíblemente transformador. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar este proceso porque entendía algo que muchas filosofías modernas olvidan. El despertar espiritual no consiste en escapar de la vida. Consiste en volverse plenamente humano. Aceptar todas las dimensiones de la existencia. La luz, la sombra, el orden, el caos, la alegría, el sufrimiento. Y cuando una persona atraviesa ese proceso, comienzan a aparecer las señales finales de una conciencia verdaderamente despierta. Experiencia 21. Dejas de intentar cambiar a los demás. Una de las señales más claras de madurez espiritual es algo que puede parecer simple, pero en realidad es profundamente difícil. Dejas de intentar cambiar a otras personas. Antes del despertar, muchas personas sienten una necesidad constante de convencer a los demás, de demostrar que tienen razón, de corregir las opiniones equivocadas, de ayudar a todos a ver la verdad. Pero con el tiempo, algo cambia. Empiezas a comprender que cada ser humano está en su propio proceso. Cada persona tiene sus propias lecciones, sus propias heridas, sus propios tiempos de transformación. Y forzar ese proceso rara vez produce resultados reales. En lugar de intentar cambiar a los demás, las personas espiritualmente despiertas comienzan a enfocarse en algo diferente. En su propio crecimiento. En su propia conciencia. En vivir de una manera que inspire, sin imponer. Porque comprenden algo profundo. La verdadera transformación nunca ocurre por presión externa. Ocurre cuando una persona está lista para verla. Experiencia 22. Desarrollas una compasión más profunda. A medida que la conciencia madura, muchas personas comienzan a desarrollar una compasión más profunda por los demás. No una compasión superficial. No una actitud de superioridad moral. Sino una comprensión real de la condición humana. Cuando has enfrentado tu propia sombra. Cuando has visto tus propias contradicciones. Cuando has reconocido tus propias heridas. Se vuelve mucho más difícil juzgar a los demás con dureza. Empiezas a ver que muchas personas actúan desde el miedo, desde el dolor, desde la ignorancia, desde heridas que ni siquiera comprenden completamente. Esto no significa justificar comportamientos destructivos, pero sí significa entender que detrás de muchas acciones humanas existe sufrimiento no resuelto. Y esa comprensión abre la puerta a la compasión. Experiencia 23. La vida comienza a sentirse más simple. Otra transformación interesante del despertar espiritual es que la vida comienza a simplificarse. No necesariamente en términos externos, pero sí en términos internos. Las preocupaciones innecesarias empiezan a perder importancia.
Las comparaciones constantes dejan de dominar la mente. La necesidad de competir con todos desaparece. Muchas personas descubren que las cosas que realmente importan son sorprendentemente simples. La presencia, las relaciones auténticas, la conexión con la naturaleza, el crecimiento interior, el sentido de propósito. Jung creía que cuando la psique se vuelve más integrada, muchas tensiones internas desaparecen. La persona deja de luchar contra sí misma. Y cuando esa lucha interna disminuye, la vida se siente más ligera. Experiencia 24 descubres que el verdadero poder es la conciencia. Durante gran parte de la historia humana, el poder ha sido entendido como control. Control sobre otros. Control sobre recursos. Control sobre circunstancias. Pero el despertar espiritual revela algo muy diferente. El verdadero poder es la conciencia. La capacidad de observar tus pensamientos sin ser esclavo de ellos. La capacidad de reconocer tus emociones sin ser dominado por ellas. La capacidad de actuar desde la claridad en lugar de reaccionar desde el impulso. Este tipo de poder es silencioso. No necesita imponerse. No necesita demostrar nada. Pero tiene una fuerza extraordinaria. Porque una persona consciente no puede ser manipulada fácilmente. No puede ser arrastrada por el miedo colectivo. No puede ser controlada por impulsos inconscientes. Y esa libertad interior es una de las formas más profundas de poder. Experiencia 25 comienzas a entender el significado de tu vida. Tal vez la experiencia más profunda del despertar espiritual es el descubrimiento gradual del significado de tu propia vida. No como una respuesta intelectual. No como una teoría filosófica, sino como una sensación interna de dirección. Carl Jung creía que cada persona tiene dentro de sí un camino único de individuación. Un proceso mediante el cual su potencial interior busca expresarse en el mundo. Para algunas personas ese camino se manifiesta a través del arte. Para otras a través del servicio. Para otras a través del conocimiento. Para otras a través de la creación de comunidad, familia o proyectos significativos. No existe una única forma correcta de vivir una vida significativa. Pero cuando una persona comienza a alinearse con su propio camino interior, aparece algo que antes parecía esquivo. Una sensación de propósito. No un propósito impuesto desde afuera, sino uno que emerge desde lo más profundo del ser. La verdadera enseñanza de Jung. Si tuviéramos que resumir la visión de Jung sobre el despertar espiritual en una sola idea, sería esta. El propósito de la vida humana es convertirse en quien realmente eres. No en quien la sociedad espera. No en quien tu familia proyectó. No en quien el miedo te obligó a ser. Sino en quien tu naturaleza más profunda está intentando expresar. Ese proceso puede ser desafiante. Puede implicar enfrentarte a partes de ti mismo que preferirías evitar. Puede implicar soltar identidades antiguas. Pero también es uno de los viajes más extraordinarios que un ser humano puede emprender. Reflexión final. Tal vez el despertar espiritual no sea lo que muchas personas imaginan. Tal vez no sea un momento de iluminación permanente. Tal vez no sea un escape del sufrimiento. Tal vez sea algo mucho más humano. El despertar espiritual puede ser simplemente esto. Aprender a vivir con mayor conciencia, con mayor honestidad, con mayor presencia. Ver la vida no como algo que debes controlar completamente, sino como un proceso que estás aprendiendo a comprender. Aceptar que dentro de ti existen muchas capas. La luz y la sombra. La razón y el misterio. La fuerza y la vulnerabilidad. Y poco a poco, aprender a integrarlas. Carl Jung escribió una frase que captura perfectamente este proceso. No soy lo que me sucedió. Soy lo que elijo convertirme. Tal vez ese sea el verdadero despertar. No convertirse en algo perfecto, sino convertirse, finalmente, en uno mismo.